Hola, ¿cómo están? Gracias por estar sintonizados nuevamente, gracias por estar aquí y estoy iniciando este video de forma diferente porque quiero, además de agradecerles, quiero platicarles que hace un mes éramos 12 personas en este canal. De hecho, en el video ¿cómo mejorar? ¿Dónde está ese video? Sí, en el video cómo mejorar el autoconcepto, la imagen personal y no perder la salud en el intento, hice mofa. Si no han visto el video, vayan a verlo, está muy interesante. Bueno, hice mofa de cuando llegáramos a los 100 suscriptores porque, pues la verdad pensé que eso nunca iba a suceder. O sea, pensé que nada más éramos como un club muy pequeñito y estaba bien, como digo en ese mismo video, mientras a una persona le llegue la información y le resuene y le sirva, el trabajo está hecho, pero cuando queremos compartir información que sea útil para todos ustedes, para el cuidado de su salud, pues por supuesto que queremos que haya eco, ¿no? Que se comparta esta información. Entonces, como les decía, en el video Fábrica de Seres Emocionales No Pensantes, que tuvo muchas vistas, de acá entre nos, de haber sabido, no me pongo un cono así de unicornio en la cabeza, pero bueno, ya lo hecho está. Y pues como les decía, tuvo muchas vistas, tuvo casi 500, trajo casi 500 suscriptores y eso me hace pensar que es un tema que llama la atención y agradezco mucho sus comentarios, de verdad que todos los leí, este, les gustó mucho el contenido y de pronto por ahí me decían, oye, ¿qué piensas de tal persona? ¿No? Pero como les decía, no se trata de, de señalar o de dar nombres y apellidos. Estoy utilizando el libro de Goleman, el de inteligencia emocional, porque nos puede servir como referencia para muchos otros. Hay muchos libros similares y muchos conceptos nuevos que se emplean, que han sido inventados y sacados de la manga y que se toman como si fueran psicología. Entonces, es importante aprender a analizar y a ver estos libros con una perspectiva un poquito más, con una visión más objetiva, para no ser presas de toda esta basura, pues mal llamada autoayuda, porque en realidad eso no es autoayuda, es consejería popular, ¿no? Que no solamente se queda en los libros, sino que desgraciadamente eh, podríamos decir que la pandemia nos ayudó a poner el tema de la salud mental sobre la mesa y estábamos muy contentos, todos los psicólogos estábamos, ah, qué bueno, se va a poder hablar más de salud mental, vamos a normalizar el hablar de salud mental e ir al psicólogo y atenderte, etcétera. Pero se rebasaron las cosas, se salió de control la situación y hoy en día hay muchos pseudoterapeutas llamados entrenadores que dicen que no dan, ellos no dan terapia, ellos acompañan, ellos entrenan, no, ellos no hacen terapia, que también lo vamos a platicar. Y que son estos como huecos o estas salidas para evadir aspectos legales que creen que no conocemos y que creen que no le vamos a decir a las personas o al público que consume todo esto, que tengan cuidado. Todos ustedes son libres de consumir en redes lo que quieran, pero debemos de tener más cuidado con eso porque hay mucha basura que desinforma y que puede llegar a ser contraproducente para nuestra salud, como se los digo una y otra vez. Entonces, para no caer y no ser presas de este tipo de personas que, fíjense, no se trata de buenas intenciones porque muchas veces dicen que lo hacen con la mejor intención, que ellos lo que quieren es ayudar. Sí, pero estás lucrando como si y cobrando como si tuvieras una profesión regulada y no la tienes. Una certificación internacional, galáctica o cósmica no es un título profesional. Y bueno, ya les enseñaré imágenes que ya se empieza a vender el coaching como como una licenciatura. Entonces, en esa área educativa también tenemos problemas muy importantes. Cada vez se hace más pequeña la duración de la carrera y eso también es un problema porque ¿qué queremos? Más licenciados, pero menos preparados. Eso es un tema que también analizaré, pero bueno, pues como les decía, en esta ocasión el pretexto es hablar del libro de inteligencia emocional y saber que eso no es psicología y que eso no son emociones y que menos es inteligencia. Entonces, lo que voy a hacer en este capítulo o en este video es hablar un poquito más a detalle y me quedo solamente en la página 25, me parece. No crean que voy a analizar todo el libro, la verdad es que no acabaría porque de verdad que cada párrafo tiene para poderlo contrapuntear y para poderlo contradecir, porque
es muy vago, es muy vago. Y lamentablemente se lucra, más bien se abusa de la ignorancia de las personas. No todos somos legos en todo, no todos somos expertos en todos los temas, ¿no? Somos legos en algunos temas, sobre todo en el tema de la salud mental, y buscamos ayuda, buscamos información, buscamos aquello que queremos que nos aporte algo a nuestra vida, pero resulta siendo humo y resulta siendo basura. Entonces, algo de eso vamos a ver en este video. Y de verdad creo que probablemente más adelante me meta en un berenjenal porque voy a decir cosas que a muchas personas pueden no agradarles, pero creo que es momento de defender un poco y dignificar la profesión, porque los psicólogos estamos como dormidos en nuestros laureles e incluso hay psicólogos que pues no respetan el código ético y se venden más como coaches que como psicólogos. ¿Cómo es posible que una certificación sea más importante que tu título profesional, ¿no? Y que todo lo que has aprendido y tus prácticas profesionales y todo eso sea más importante? ¿Y saben por qué lo hacen? Porque vende más esa etiqueta. Entonces, esa línea entre negocio y vivir de una profesión es muy delgada y la divide sobre todo la ética. Entonces, todo eso se va a platicar aquí y como les decía, probablemente pise muchos callos, incomode a muchas personas, pero creo que vale mucho más que tengamos esta información para poder tener esa perspectiva y decidir. Ustedes deciden. Y bueno, pues espero que disfruten creo que me extendí en este video, fue un poquito largo, pero pues bueno, pero intentaremos abordar también otros temas, aunque todo versa sobre lo mismo, ¿no? El cuidado de la salud mental y toda aquella desinformación que tenemos tan a la mano. Entonces, pues bienvenidos a este sexto video, espero que lo disfruten mucho, nos vemos, cuídense mucho y gracias por estar aquí. Hasta ahora hemos visto que desde los trabajos de Binet se han desarrollado muchas pruebas de inteligencia y han tenido lugar muchas investigaciones y otras teorías sobre la naturaleza de la inteligencia. Podríamos decir que los educadores han considerado la inteligencia como la capacidad de aprender, los biólogos como la capacidad para adaptarse al entorno, los psicólogos como la capacidad para deducir las relaciones entre los objetos y eventos, los teóricos de la información como la capacidad para procesar información y para Goleman es el dominio de la emoción como fórmula para alcanzar el éxito y ser feliz en la vida. Debido a esta diversidad de enfoques, el desacuerdo entre los psicólogos sobre una definición única de inteligencia es considerable. Y como bien dirían Sternberg y Kaufman, la respuesta depende de a quién se le pregunte y difiere considerablemente entre disciplinas, tiempo y lugares. Ahora, tú que me estás escuchando, piensa en algunas conductas que consideras que reflejan inteligencia. ¿Quién viene a tu mente o qué viene a tu mente? ¿Alguna personalidad conocida? ¿El dominio de alguna habilidad? ¿Ser experto en un tema? ¿Una serie de conductas? Ahora piensa en qué difieren de las conductas que reflejan una falta de inteligencia. El psicólogo colombiano Rubén Ardila, en consideración a todo lo anterior, nos ofrece una definición de inteligencia que en lo particular me parece muy atinada, ya que engloba mucho de lo que hasta ahora hemos visto. Inteligencia es el conjunto de habilidades cognitivas y conductuales que permiten la adaptación eficiente al ambiente físico y social. Incluye la capacidad de resolver problemas, planear, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender de la experiencia. No se identifica con conocimientos específicos ni con habilidades específicas, sino que se trata de una habilidad cognitiva general de la cual forman parte las capacidades específicas. ¿Se dan cuenta que hay características que son comunes en todas las teorías? Sternberg y Kaufman hicieron una encuesta con especialistas en el tema y legos, es decir, no psicólogos. De forma general, los legos opinaron que las características de la inteligencia eran habilidad práctica para resolver problemas, y esto incluye razonar de manera lógica, hacer conexiones entre ideas, poder ver todos los ángulos de un problema, mantener la mente abierta, responder reflexivamente a ideas ajenas, evaluar situaciones, interpretar información con exactitud, tomar buenas decisiones, acudir a la fuente original para obtener información básica y ser una buena fuente de ideas. También la habilidad verbal, que incluye hablar con fluidez, ser un buen conversador, conocer un campo en particular, estudiar, leer, tener un amplio vocabulario e intentar cosas nuevas.
y también la competencia social, es decir, aceptar a los demás como son, admitir los errores, mostrar interés en el mundo en general, ser puntual, tener conciencia social, pensar antes de hablar y actuar, mostrar curiosidad, no precipitarse a juicios, hacer juicios justos, evaluar la relevancia de la información para el problema en cuestión, ser sensible a otros, franco y honesto consigo mismo y con los demás, y mostrar interés en el ambiente inmediato. Los expertos, por su parte, ofrecieron también 3 características principalmente: la habilidad para la resolución de problemas, es decir, tomar buenas decisiones, mostrar sentido común, objetividad, resolver problemas, planificar por anticipado, tener buena intuición, llegar al fondo de los problemas, apreciar la verdad, considerar los resultados de las acciones y abordar problemas de manera reflexiva. También la inteligencia verbal, poseer un amplio vocabulario, leer con alto grado de comprensión, curiosidad intelectual, observar todos los ángulos de un problema, aprender con rapidez, mostrarse alerta, pensar con profundidad, ser creativo, conversar con facilidad sobre una amplia gama de temas y ver conexiones entre ideas. En cuanto a la inteligencia práctica, dijeron valorar bien las situaciones, determinar cómo alcanzar mejor las metas, mostrar conciencia del mundo que rodea, mostrar interés por el mundo en general, conocer los propios motivos para seleccionar las tareas que permitan alcanzar mejor las metas. ¿Algo de esto coincide con las características que tú pensaste? Hace unos días el algoritmo me recomendó un video que se llama 8 cosas que haces diferentes por ser altamente inteligente. Fíjense, seguimos fomentando la diferencia entre inteligentes y no inteligentes. Es el tipo de videos que me parece que tienen contenido que la gente quiere escuchar y cubrir esa necesidad de identificarse. En realidad el video habla de características comunes a todos, como ser curioso, saber adaptarnos, reflexionar, tener la mente abierta, incluyen garabatear, aburrirse, etc. Pero me parece otro ejemplo de introducir conocimiento científico, porque hablan de estudios de Harvard y otras instituciones, y tergiversarlo, infantilizarlo y que al final resulte como una palmadita en la espalda a la gente que busca desesperadamente algo que les haga sentir bien. Y al final es la etiqueta soy o no soy inteligente. Y eso alimenta nuestro autoconcepto. Y ojo, puede no ser alimento adecuado porque podría estar reforzando sesgos cognitivos no favorables. Si hablamos de alimento para el cerebro, hay comida sana y hay comida chatarra. Te llena en el momento, pero a la larga no te genera ningún beneficio e incluso puede llegar a ser contraproducente. Si algo hemos visto en el repertorio teórico que les he compartido, y que además no son todas las teorías existentes, pero con esta podemos tener un marco de referencia, es que no se trata de señalar quién es y quién no es inteligente, sino de conocer los procesos involucrados y además los procesos que debemos desarrollar en cada uno de nosotros. Y para reconocer entre la comida chatarra y la comida sana para el cerebro, aquí es donde viene lo interesante. ¿Cómo puedo reconocer si la inteligencia emocional es una teoría o un producto de mercado? Vaya, un producto milagro. En otras palabras, ¿es una teoría científica o una pseudoteoría? Bueno, pues vamos al tema. Si tienes el libro, desde la página 21, Goleman comienza a ofrecer torpes explicaciones sobre la función de las emociones. Lo hace de una forma poética, casi romántica, pero nada científica. Y les voy a decir por qué funciona. Por ejemplo, los videos que compartí, el 1, tuvo muchas vistas, los siguientes tuvieron menos vistas, es decir, estamos abordando ahí temas un poquito más, el marco teórico, datos históricos, nombres, etc. Estos tienen menos vistas porque a muchas personas no les gusta esa información. A todos nos gusta que nos expliquen las cosas bonito y sin complicaciones. Pero les dije que iba a argumentar y ahorita ya estamos sintonizados. Ustedes, o los que sí vieron esos videos, pues ya tienen contenido, ya tienen conocimiento para saber de qué estoy hablando exactamente. Y saben, cuando nos adentramos en temas complicados o cuando hacemos un esfuerzo mental por entenderlo, estamos potenciando nuestros procesos cognitivos. Es como ir al gimnasio. No se te van a marcar las piernitas con 10 sentadillas. Es lo mismo, el esfuerzo mental es eso.
y además es beneficioso para nosotros. En el video Fábrica de Seres Emocionales les comenté que lo que hacen estas personas adeptas a la psicología positiva como si fuera una religión, en otras palabras, la industria de la felicidad, sí, la psicología positiva es tan absurda como decir ser feliz es sano, ser feliz te va a gustar. Otra tontería de la que se cuelgan los entrenadores de todo tipo. Miren, tanto la regulación de las emociones y del comportamiento están tan estrechamente relacionados una de la otra que es difícil distinguirlas. Ha sido el foco de atención de numerosas investigaciones teóricas y empíricas que nos permiten saber la forma en que las personas dirigen sus acciones y se relacionan en su contexto. Ya lo vimos, casi todas las teorías nos hablan de aspectos muy similares. Goleman nos da ejemplos de historias específicas, en su mayoría trágicas, atribuyéndolas por supuesto a una carencia de inteligencia emocional o a la fuerza de las emociones. La primera historia con la que pretende dar sentido y fuerza a su teoría es la historia de Andrea, cuyos padres en un último acto heroico aseguran la supervivencia de su hija confinada a una silla de ruedas. La familia viajaba en tren y este cayó a un río después de haber chocado. El último intento de los padres fue salvar a su hija sobre todo, lo cual logran a costa de su propia vida. Goleman atribuye este acto irracional como el predominio del corazón sobre la razón. Así lo dice él. Todo su argumento pretende fortalecer la idea que eventualmente nos comenzará a vender. Y dice textualmente en la página 22, para bien o para mal, la inteligencia puede no tener la menor importancia cuando dominan las emociones. Continúa con otra trágica historia. Una menor que pretendiendo jugar una broma a sus padres, quienes volvían a medianoche, la broma termina en una tragedia en la que el padre, al escuchar ruidos extraños en su casa en plena madrugada, toma el arma e investiga. La niña sale de un salto del armario y el padre, en esa reacción, lamentablemente dispara el arma. Un accidente mortal que pudo haberse evitado de haber sido emocionalmente inteligente. No lo dice así, pero por algo menciona este ejemplo. Vaya, él habla del legado emocional y en ese momento o ese preciso momento en que somos presas del miedo y actuamos por impulso. Imagínense, él está comparando algo que nos puede pasar a todos con historias que de verdad están fuera de contexto. La siguiente se los va a confirmar. Habla de las reacciones automáticas de este tipo que quedan grabadas en nuestro sistema nervioso. Se apoya en el argumento de los biólogos evolucionistas porque durante un tiempo prolongado y crucial de la prehistoria humana marcaban una diferencia entre supervivencia y muerte. Y este es un claro ejemplo de utilizar un discurso científico para que embonen el nuevo sistema de creencias que pretende imponer, pero sobre todo vender. Menciona las primeras leyes y declaraciones de la ética, algo que me parece muy curioso porque pareciera que no sabe qué es la ética profesional. Él menciona el Código de Hammurabi, los 10 mandamientos, los edictos del emperador Ashoka y subrayo nos dice que pueden interpretarse como intentos por dominar, someter y domesticar la vida emocional. Es decir, para él las emociones son meras manifestaciones impulsivas. Por supuesto menciona Freud y su obra El malestar en la cultura, que expone que la sociedad ha tenido que imponerse sin reglas destinadas a someter las corrientes de exceso emocional que surgen libremente de su interior. Y esta es la razón de los videos número 2 y 3. Psicología no es psicoanálisis. Recordemos nuevamente que Freud sostenía que los seres humanos no somos racionales y estamos motivados por instintos e impulsos inconscientes que no están disponibles para la parte racional y consciente. Es decir, somos títeres de un torrente emocional. Y Goleman lo sostiene una y otra vez en sus trágicos y lamentables ejemplos. Probablemente en los 90 referenciar a Freud era creíble. Lamentablemente, hoy está en la cuerda floja y cada día es más considerado lo que siempre ha sido, una pseudociencia que utiliza el discurso científico para dar sentido a un sistema de creencias, es decir, conceptos que no son demostrables. Además, la psicología científica estudia los procesos cognitivos básicos y superiores, siendo estos últimos en mayor medida la conciencia. Goleman llama a los códigos de ética limitaciones sociales inútiles, pues las pasiones aplastan a la razón una y otra vez y saben de alguna forma lo que él está haciendo lo comprueba. Pero
probablemente sucede en aquellas personas que no desarrollan sus procesos cognitivos. En otras palabras, no hemos evolucionado porque las pasiones nos dominan. Posteriormente nos habla de la arquitectura básica de la vida mental, y cito: en términos de diseño biológico para el circuito neurológico básico de la emoción, aquello con lo que nacemos es lo que funciona mejor en las 50.000 últimas generaciones humanas, no en las 500 últimas y sin duda no en las 5 últimas. Las lentas y deliberadas fuerzas de la evolución que han dado forma a nuestras emociones han hecho su trabajo en el curso de 1.000.000 de años. Los 10.000 últimos años, a pesar de haber sido testigos del rápido crecimiento de la civilización humana y de la exposición de la población humana, que pasó de 5 millones a 5.000 millones, han dejado pocas huellas en las plantillas biológicas de nuestra vida emocional. Cantinflas lo hubiera explicado mejor, chatos. ¿Quién sabe de qué está hablando? Y continúa: para bien o para mal, nuestra valoración de cada encuentro personal y nuestras respuestas al mismo están moldeadas no solo por nuestro juicio racional o nuestra historia personal, sino también por nuestro lejano pasado ancestral. Esto nos deja inclinaciones a veces trágicas, como demuestran los acontecimientos de los ejemplos trágicos que está compartiendo. En resumen, con demasiada frecuencia nos enfrentamos a dilemas postmodernos con un repertorio emocional adaptado a las urgencias del Pleistoceno. Esa dificultad forma el núcleo de mi trabajo. Ok. Perdón que me ría. Espero que se estén dando cuenta del twist que le está dando a todo lo que les he compartido, a todas las teorías que les he compartido. ¿O no lo entendió? Si los instintos de supervivencia más básicos, a los que él llama emociones, nos hubieran dominado hasta hoy, seríamos solamente mamíferos. Pero son los procesos cognitivos, sobre todo los superiores, los que nos diferencian de otras especies. Para empezar, dejemos claro qué es la cognición. Es el acto de recibir y procesar información. Es muy sencillo. Es la capacidad que tienen tanto animales como nosotros, seres humanos, para procesar la información. Es un acto de conocer y adquirir conocimiento. La cognición es un factor relevante para el desarrollo humano. Sin ella no podríamos adquirir o transferir conocimiento, desarrollar métodos, estrategias, etc. La actividad cognitiva sería entonces recibir estímulos, información, datos y procesarlos para comprender e interactuar con el entorno. Es decir, el individuo u organismo es una entidad activa que procesa la información, extrae su significado, la almacena, la recupera, la articula y a partir de ella planea futuras acciones. La psicología cognitiva, contraria al conductismo radical, centra su interés en el procesador y no tanto en estímulos y respuestas. El organismo entonces adquiere una relevante importancia. Es receptor, procesador y emisor de la información. Los seres humanos no actuamos pasivamente ante los estímulos que recibimos. Antes los procesamos, reelaboramos con base a nuestras habilidades, experiencias y expectativas, de modo que la conducta descubierta es un resultante de estímulos, de las características individuales y del contorno en el que nos desenvolvemos. Podríamos llamar a todo ello una conducta inteligente porque interactuamos conscientemente con el entorno. Tengamos en cuenta que si nosotros somos legos en un tema, si alguien viene a explicarnos algo con argumento científico o que parezca científico, se lo vamos a creer. Pero en el bla, 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 el relleno y el humo, radica el poderío de la industria de la felicidad, que va más allá de la venta de libros. Es un cultivo de pseudoterapeutas que no tienen un compromiso ético con la salud de las personas. Además, no solo es una teoría con estudios muy endebles, sino que ya se usa como proceso terapéutico, porque es un producto milagro. En otro video les platicaré sobre las características de los productos milagro en salud mental. Solo para que observemos cómo es que ahora se vende este concepto que, como les dije, ahorita que veamos el libro con un poco más de detalle, vamos a ver que la base es casi irracional, no tiene una base científica. Entonces, miren, en esta página que dice ¿qué es y para qué sirve la inteligencia emocional? Bueno, pues nos explican. Para Goleman, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. ¿Para qué sirve?
principalmente para sacar más partido de nuestra propia información emocional y de la de los demás, porque la emoción es la expresión física de nuestra mente y nunca miente. Por eso mi video se llama Fábrica de Seres Emocionales No Pensantes, porque nos están haciendo pensar que somos una emoción con patas. Bueno, continúa, las emociones nos informan de cómo procesamos lo que vivimos y esto es muy útil tanto en nuestra vida personal como profesional porque permite, por ejemplo, ser consciente de lo que decimos y cómo lo decimos. Diríamos en México, le están poniendo demasiada crema a sus tacos. Bueno, continúa. Gestionar adecuadamente las emociones puede llevarnos a la felicidad. Les digo que son propuestas, son ofertas, son promesas de la industria de la felicidad. Continúa, la inteligencia emocional ayuda a superar actitudes, creencias y hábitos negativos que nos condicionan y nos limitan, impidiendo sacar todo nuestro potencial. Aquí ya te lo están vendiendo como una terapia. Timothy Galwell, autor de numerosos libros para el desarrollo de la excelencia personal y profesional, decía en este sentido que el rendimiento en nuestras vidas se puede representar con una simple ecuación. Rendimiento es igual a potencial menos interferencias. No sé, la verdad nunca había visto esto, pero bueno, es decir, cuantas menos interferencias emocionales negativas tengamos, mayor potencial sacaremos. Bueno, continúa explicando. Según Goleman, un alto coeficiente intelectual solo es capaz de predecir el 20% de los factores. Bueno, algo de lo que dice en el libro. Aquí te lo empiezan a vender, cómo desarrollarlo, pues evidentemente a través de una pseudoterapia. Y bueno, pero les digo, siempre que hay una promesa para alcanzar el éxito, siempre que hay una promesa para sanar, siempre que hay una promesa para ser felices, siempre que hay una promesa para evitar todo aquello que nos es displacentero, es basura. Y además es algo que va a ser contraproducente para nuestra salud mental eventualmente. Porque hay un término que se llama iatrogenia y se los voy a explicar con mayor detalle cuando hablemos también de psicología como profesión, porque de verdad que necesitamos entender esto. Todo esto que probablemente para algunos digan, ay, qué flojera, es paja, pero les aseguro que les voy a compartir información que les sirva para elegir a un buen profesional de la salud mental y que no caigan en manos de cualquier persona y que tengan las herramientas para decir, no, jamás me trataría con una persona así, porque tu salud es lo más importante, eso nada ni nadie te lo va a regresar. Bueno, continuamos. Volviendo al libro, en su apartado Impulsos para la Acción, que es la página 24, y antes de decirnos cuál es la función de cada una de las emociones, nos comparte una experiencia personal en donde ser cauteloso de alguna forma le salvó la vida y no se fue a estampar en una carambola con otros conductores en una carretera con neblina. Entonces nos dice que las emociones son impulsos para actuar, planes instantáneos para enfrentarnos a la vida que la evolución nos ha inculcado. Dice, la raíz de la palabra emoción es motere, del verbo latino mover, además del prefijo e que implica alejarse, lo que sugiere que en toda emoción hay implícita una tendencia a actuar. Sí, no es que lo sugiera. Diversas investigaciones postulan que las emociones se han vinculado a la toma de decisiones, cambios en el comportamiento, así como a la detección y comunicación de necesidades. Esto sí lo sostiene la psicología de las emociones. Sin embargo, fíjense, aquí yo tengo otra imagen. No, es que lo estoy grabando ahorita y se lo estoy comentando. Tengo otra imagen en donde te están diciendo todas las maravillas, ¿no? Las emociones son poderosas y dominarlas, por ejemplo, las negativas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de las emociones. Recordemos que las emociones no son negativas. Es pura desinformación todo esto. Además, fíjense, la inteligencia emocional influye en nuestro estado de salud favorablemente. Aquí ya estamos achacándoles un tema de salud. Sí, tienen relevancia, tienen importancia, tienen participación porque son parte íntegra de nuestro ser, de nuestra psicología. Sin embargo, esto ya suena un poquito más a bioneuroemoción y otra tontería que es una pseudociencia y que está exactamente estructurada igual
que esta inteligencia emocional. Pero les digo, abusan de la ignorancia de las personas porque no tenemos buena psicoeducación, porque no tenemos buena información. Entonces, aprovechando la confusión, pues les voy a decir que esto es una maravilla, que esto les va, es como en el boliche, o sea, es chuza, todo eso va a mejorar en tu vida, solo si aplicas la sabiduría maravillosa de Goleman y su inteligencia emocional. Bueno, entonces él continúa explicando, en nuestro repertorio emocional, cada emoción juega un papel singular, como quedó revelado por sus características sintonías biológicas. Con nuevos métodos para explorar el cuerpo y el cerebro, los investigadores están descubriendo más detalles fisiológicos acerca de cómo cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuesta. Entonces, él se está contradiciendo, esto es algo correcto. Por lo tanto, no son positivas ni negativas. Cumplen una función. Señor Goleman, léase usted mismo. Bueno, después dice, además de que tengamos presente que este es un libro que se publicó en la década del 90, precisamente la denominada década del cerebro, que después siguió la década del comportamiento, que también es algo muy interesante. Pero bueno, en esta época hubo importantes cambios intelectuales y sobre todo tecnológicos que tuvieron un impacto en el estudio del cerebro. Hubo avances significativos en áreas como cerebroconducta, neuroanatomía y neuroimagen, genética, neurobiología del desarrollo, neurología reconstructiva, Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, trastornos psiquiátricos y otras enfermedades neurológicas. Es decir, la tecnología le impulsó considerablemente a todas estas áreas de investigación, pero yo no veo nada de esto en el libro. Para la psicología de las emociones son reacciones innatas que las personas tenemos ante los eventos relevantes para nuestra vida o eventos psicológicos importantes. En la página 25 él ya nos explica la función de la ira, el miedo, la felicidad, no sé de dónde saca eso, pero el amor, no sé por qué lo considera así, la sorpresa, el disgusto y la tristeza. Nos advierte que en el apéndice A, es decir, en la página 331, nos va a ofrecer un detalle más minucioso de cada una de ellas o una explicación más clara. Entonces, en este apartado nos dice que los investigadores pues continúan discutiendo acerca de qué emociones exactamente pueden considerarse primarias. Dice que otros teóricos proponen familias básicas, aunque no todos están de acuerdo con este concepto. Algo que es muy propio y muy común de la psicología. Esto ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? Y por eso depende, siempre depende. Sternberg y Kaufman ya lo dijeron, la respuesta depende de a quién se le pregunte y difiere considerablemente entre disciplinas, tiempo y lugares. Por eso, un buen psicólogo siempre va a decir, depende. Esa siempre va a ser su respuesta porque depende de muchos factores. Nosotros no podemos decir verdades absolutas, no podemos ofrecer todo lo que ellos ofrecen, que es lo que la gente muchas veces busca. Entonces, como depende de muchas cosas, yo no puedo asegurarte algo que no está en mis manos. Entonces, fíjense, la verdad no quiero hacer este video muy extenso, pero hay tanto que contradecir en este libro que les pido una disculpa si me extiendo. Pero bueno, continuamos. Con respecto a la ira nos dice, la sangre fluye de las manos y así resulta más fácil tomar un arma y golpear a un enemigo. Okay. El ritmo cardíaco se eleva y un aumento de hormonas como la adrenalina genera un ritmo de energía lo suficientemente fuerte para originar una acción vigorosa. Eso de decir que la sangre fluye a las manos y es fácil tomar un arma es una forma muy básica de argumentar su teoría. Esta activación fisiológica se manifiesta en muchas situaciones y esa activación fisiológica, señor Goleman, depende de la valoración que hacemos de la situación. Por eso hay que potenciar los procesos cognitivos. Bueno, ya me entenderán. Entonces, antes de hablar de las siguientes emociones que nos menciona nuestro amigo Goleman, él nos dice que las emociones, prácticamente lo plantea así, que son nuestro peor enemigo y que hay que dominarlo, como dice en la imagen que les acabo de compartir. Las emociones, recordémoslo bien, no son negativas ni positivas. Pueden tener valencias positivas o negativas, ya que cumplen con una función adaptativa. Son clave para nuestro bienestar y funcionamiento social. Hay otro teórico, Klaus Scherer,
que en su teoría de la valoración y de los componentes de las emociones, postula que las emociones son episodios en los que intervienen 5 elementos clave. El componente cognitivo, es decir, la valoración, el componente neurofisiológico, los cambios corporales, el componente motivacional, determinadas tendencias a la acción, el componente expresivo motor, es decir, la expresión facial y vocal, y el componente subjetivo, la experiencia emocional. Lo que Goleman postula en su teoría es totalmente opuesto o muy tergiversado, como ya lo vimos. El estudio, no se acerca ni al estudio de la inteligencia, pero tampoco al estudio de las emociones. Como les decía, él solamente está planteando un producto milagro. Y yo le hablo y más bien me expreso abiertamente así porque lo es. Entonces, si pudiéramos entender las emociones de alguna forma, podríamos decir que son parte de nuestro sistema operativo. No las podemos, como la ansiedad, por ejemplo, aquellos que dicen vive sin ansiedad, controla la ansiedad. No podemos eliminar la ansiedad de nuestra vida. Es parte también de nuestro sistema operativo, biológicamente hablando, pero también son un mecanismo de adaptación cultural y psicobiológica que permite a cada uno de nosotros que reaccione de forma flexible y dinámica ante las contingencias del entorno. La expresión emocional tiene una función adaptativa. Entonces, recordemos que él está hablando de esta herencia biológica y de todo esto del Pleistoceno, pero es que él más bien se está refiriendo a estos impulsos, estos instintos de supervivencia, les está llamando en los ejemplos de su libro, a estas reacciones automáticas, a estas reacciones sorpresivas, les está llamando emociones. Entonces está haciendo una mezcla, a pesar de que él mismo nos está diciendo que hay familias, que hay teóricos que las denominan entre familias o si son básicas o sociales. Bueno, él ni siquiera lo dice así. Pero bueno, Scherer nos dice que las emociones se suscitan cuando algo relevante le sucede al organismo, que tiene una relación directa con sus necesidades, objetivos, valores y bienestar general. La pertinencia está determinada por la evaluación de los eventos según una serie de criterios, en particular la novedad o lo inesperado de un estímulo o evento, su agrado o desagrado intrínseco y su consistencia motivacional, es decir, su capacidad para satisfacer una necesidad, alcanzar una meta o defender un valor o su obstrucción para lograr cualquiera de ellos. Las emociones preparan al organismo para enfrentar eventos importantes en sus vidas y por lo tanto tienen una fuerza motivacional, produciendo estados de preparación para la acción. Goleman tergiversa el discurso, argumentando que esa acción es perjudicial, es decir, que la ira te va a llevar directamente a cometer un delito. De la misma forma poética, con respecto al miedo, Goleman nos dice que la sangre va a los músculos esqueléticos grandes, como los de las piernas, y así resulta más fácil huir. El rostro queda pálido debido a que la sangre deja de circular al mismo tiempo que el cuerpo se congela, aunque sea por un instante, tal vez permitiendo que el tiempo determine si esconderse sería una reacción más adecuada. ¿El tiempo lo determina? Bueno, dice, los circuitos de los centros emocionales del cerebro. ¿Cuáles exactamente? ¿Ya lo sabías en los 90s? Bueno, dice que desencadenan un torrente de hormonas que pone el organismo en alerta general, haciendo que se prepare para la acción y la atención se fija en la amenaza cercana, que es lo mejor para evaluar qué respuesta vamos a ofrecer. Vaya, tan solo en esta explicación él mismo se vuelve a contradecir. Si bien la activación ante el miedo, que también puede ser ansiedad, nos lleva a generar respuestas inmediatas como luchar, huir o congelarnos, y eventualmente se descubrió una cuarta respuesta que se denomina fawn, que es adular, pero es cuando la respuesta de estrés del cuerpo trata de complacer, que yo dudo un poquito, dice que trata de complacer a alguien para evitar conflictos. No creo que sea una respuesta del cuerpo, es que les digo, todo está en la valoración de las situaciones y obviamente eso lo hacemos a través del pensamiento. Y de hecho, en relación a esto, fíjense, esto es algo que un psicoanalista se sacó de la manga, llamándole síndrome de Estocolmo, mismo que no existe y que después les platico. Pero bueno, en general todo esto sí es supervivencia, es evolución, es biología. Sin embargo, él menciona la atención.
La atención es un proceso cognitivo que está fija en la amenaza para evaluar qué respuesta ofrecer. Pues sí, gracias, señor Goleman, aunque para usted no es importante porque no combina los intereses de su teoría, o sea, no embona en su idea, efectivamente hay una evaluación. ¿Y qué cree? Esa evaluación, como le decía, es cognitiva y además es un proceso cognitivo que usted menosprecia. Lo que él está planteando es que si no somos inteligentes emocionalmente, responderemos siempre como seres primitivos. Pero de eso a volvernos asesinos, como lo plantea más adelante, hay una enorme diferencia. Es que está haciendo una mezcla de cosas que no tienen nada que ver. Además, no es únicamente, como dice en la imagen, no están diciendo que las emociones tienen una cierta importancia. No, ya lo plantean como un concepto. Es la inteligencia emocional y es ahí donde no nos debemos confundir. No está hablando de las emociones. Está hablando de su inteligencia emocional, de su concepto, de su producto, que es donde no nos tiene que engañar. Entonces, ese de alguna forma es, como les decía, creo que en el video 1, el problema de los libros de autoayuda, que no deberían llamarse así, sino consejería popular, porque meten a todos en un mismo saco. No todos reaccionamos igual, no todos valoramos las situaciones igual, no todos respondemos igual porque no tenemos las mismas herramientas psicológicas. Y para eso vas a terapia, para potenciarlas, para desarrollar nuevas habilidades, para desarrollar nuevas estrategias de afrontamiento ante las situaciones, para modificar pensamientos, para modificar conductas. Pero bueno, eso es en terapias basadas en la evidencia. Como les decía, pues aquí nos están ofreciendo prácticamente lo mismo y ni siquiera es una terapia. No hay algo que, como esta metodología del coaching, ¿no? Ahorita ya todo el mundo lo vende, pero exactamente qué es, yo nunca he entendido qué es. Algo muy básico, pues que te permite llegar a un objetivo. Y luego, ¿qué más? Pues también te entrenan tus emociones para que seas feliz. Bueno, hablando de felicidad, pues también él menciona que los cambios biológicos de la felicidad, y esto lo dice en la página 25, los cambios biológicos de la felicidad, porque hay cambios biológicos en la felicidad, hay un aumento de la actividad en un centro nervioso que inhibe los sentimientos negativos y favorece un aumento de la energía disponible y una disminución de aquellos que generan pensamientos inquietantes. Es que me llevaría mucho tiempo ir párrafo a párrafo, pero bueno, lo resume todo muy, muy fácilmente, pero podríamos decir mucho de este párrafo, pero vamos a continuar. Él continúa diciendo que hay un cambio determinado de la fisiología, salvo, cuando está hablando de felicidad, dice que hay un cambio determinado de la fisiología, salvo una tranquilidad que hace que el cuerpo se recupere más rápidamente, el despertar biológico de las emociones desconcertantes. Esta configuración ofrece al organismo un descanso general, además de una buena disposición y entusiasmo para cualquier tarea que se presente y para esforzarse por conseguir una gran variedad de objetivos. Claro, pues aquí ya nos empieza como a meter, mira, lo que vas a lograr siendo inteligente emocionalmente, vas a lograr tus objetivos, te vas a sentir muy feliz. Pero bueno, es que si él está hablando es que a ver, lo menciona más adelante. A ver, vamos a continuar. Para empezar, me parece una forma muy absurda y romántica de explicarlo. Les digo que es psicología positiva. O sea, la psicología postula, sé feliz, te vas a sentir bien. Evita pensamientos y emociones desconcertantes porque te vas a sentir mal, ¿no? Como diríamos en México, échale ganas. ¿Qué significa eso? Bueno, antes de continuar con la maravillosa explicación que nos ofrece del amor, tengamos en consideración que una emoción es una respuesta provocada por la valoración de un estímulo externo. ¿Se acuerdan de la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva de Ruben Feuerstein? Bueno, recordemos que él propone que los seres humanos tienen la capacidad única de modificar sus funciones cognitivas y de adaptarse a las diferentes exigencias de la vida, favoreciendo el desarrollo de los procesos y estrategias del pensamiento que no solo están implícitos en actividades de tipo escolar, sino también en situaciones de índole social y familiar del individuo. Es decir, todos estos retos, todas estas cosas que enfrentamos en el día a día y la forma en la que lo hacemos nos permiten seguir desarrollando estos procesos.
podríamos decirle, en otras palabras, es como los retos o problemas en el ámbito académico, ¿no? O en el trabajo, o en el ámbito social o familiar. Si nos han inculcado la idea de huir de los problemas, pues claramente no vamos a aprender a desarrollar estrategias para solucionar. Nuestro cerebro es una herramienta para solucionar. Si evitamos y evadimos los problemas, estamos evitando desarrollar esa capacidad. Entonces, contrario a todo aquello que busca hacernos creer que somos seres no pensantes, 100% emocionales, que se dejan llevar por el inconsciente y su torrente emocional, hay suficientes teorías en relación a la cognición, la inteligencia o aprendizaje, que es lo que ya hemos visto, que nos dicen que no solamente somos un organismo que se activa por los estímulos externos, no somos un corcho en medio del mar, hay una interacción y es ahí donde entran tanto los procesos cognitivos básicos como los superiores, que es lo que nos hace diferentes a otras especies. Para Scherer, la cognición, es decir, la valoración, es un elemento clave de las emociones. Por eso la necesidad de desarrollar los procesos cognitivos, como se los voy a decir una y otra vez, porque es así como realmente aprendemos a dar respuestas más adaptativas a las exigencias del entorno. En el campo emocional o en el área emocional, si no hemos desarrollado estas estrategias, difícilmente sabremos distinguir entre un pensamiento y una emoción. Nuestra respuesta va a ser desadaptativa 100% y cada vez seremos menos funcionales en el entorno. Entonces, el cuerpo prepara una respuesta sincronizada de todos los sistemas implicados en cada uno de los componentes que aparecen en dicha respuesta emocional. El mental o cognitivo, los corporales o neurofisiológicos, el motivacional, el expresivo motórico y la experiencia emocional o los sentimientos. Algo que Goleman, como les decía, no nos sabe decir adecuadamente cuáles son las básicas, cuáles son las secundarias, por lo menos un modelo. Por ejemplo, algunos autores apoyan el modelo de las emociones básicas y sociales o secundarias y primarias. La teoría del color es algo que también nos ofrece Goleman en el apéndice, aunque como les decía, no hace una distinción, sobre todo si considera el amor como una emoción, pues de dónde lo sacó, o la felicidad como tal, porque generalmente se le denomina alegría, pero veamos. Del mismo modo que hay colores primarios, azul, rojo y amarillo, que no son la combinación de ningún otro color, las emociones primarias cumplen esa propiedad, no son combinaciones con ninguna otra, aparecen desde la primera infancia y son las primeras en ser reconocidas y comprendidas, en teoría. Esto último podemos dejarlo como en un depende, porque depende de la crianza, es decir, depende de las figuras de referencia para que el menor alcance a comprenderlas y reconocerlas o no. En efecto, se crianza deficiente que eventualmente terminamos pagando, ¿no? O sea, si no nos enseñan esto, pues en algún momento vamos a necesitar ir a terapia y trabajarlo. Las emociones secundarias o sociales son las emociones aprendidas en un determinado contexto e implican una mezcla con otras emociones o procesos psicológicos. Este modelo considera como emociones básicas o primarias al miedo, el asco, la ira, la tristeza, la sorpresa y la alegría. Es decir, son 6 emociones básicas. Creo que adentrarnos en el tema de las emociones también amerita un video aparte, porque créanme que también es un tema muy extenso y que necesitamos saber para poder cuidar nuestra salud mental. Sin embargo, ya vamos como teniendo un poco el material necesario para diferenciar esta teoría o pseudoteoría. Porque además, fíjense, luego nos habla Goleman del amor y habla de sentimientos de ternura y satisfacción sexual, que además, bueno, en relación a la felicidad y a esto, tenemos que hablar de la activación fisiológica del sistema simpático y parasimpático. ¿Se acuerdan que dice que es un estado de relajación? No, tuvo que haber habido una excitación, una activación, pero no lo explica de esa forma. Yo sí se los voy a explicar si hablamos de las emociones, porque sí es importante. Bueno, probablemente más adelante lo pueda incrustar esa explicación. Pero la verdad es que me estoy dando cuenta que este video ya se extendió bastante, o este audio. Yo creo que hasta aquí voy a dejar este video. Me estoy quedando a la mitad. Todavía hay mucho que platicar. Y les digo, estamos en la página 25. Página 25. Pero si no entendemos
bien que dice este libro y no lo contrapunteamos, de verdad que vamos a seguir pensando que el concepto de inteligencia emocional es algo útil en nuestra vida. Recordemos bien, una cosa es el estado emocional o el estudio, investigación de las emociones o psicología de las emociones, y otra cosa totalmente aparte es el concepto o el producto que vende este señor, que es la inteligencia emocional. Entonces hasta aquí voy a dejar este video. Si les gustó, bueno, ya saben, por favor, compartan, denle like, comenten. Gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos la siguiente semana. Vamos a seguir platicando un poquito más extenso sobre este tema. Si no han visto los videos anteriores, véanlos porque es material. Es para que podamos comprender todo lo que estamos viendo de este maravilloso libro lleno de sabiduría. Yo me despido feliz y contenta, les deseo un excelente fin de semana y nos vemos la próxima, o nos escuchamos. Bye bye.